En este vídeo te voy a enseñar 3 aspectos que a mí personalmente me van muy bien a la hora de dibujar personajes, pero en el ámbito físico. Todo lo relativo a la psicología del personaje y a la forma de ser del personaje y de cómo construir tus personajes en el aspecto, en el ámbito mental, lo hicimos en el vídeo anterior. Así que si no has visto ese vídeo todavía y estás viendo este, pues mírate primero el otro y luego vienes y miras este. Y si has llegado a este vídeo por casualidad y todavía no sabes quién soy el autor del manga Crazy Style Extravagance, que te lo voy a poner aquí en la edición de aquí abajo para que puedas leerlo. Es totalmente gratis, hay 3 capítulos y estoy ahora mismo haciendo el cuarto. Y vamos con los 3 puntos para mejorar el diseño de tus personajes. El primer punto es el siguiente, y es que la psicología de tu personaje debería determinar cuál es la morfología del personaje. Es decir, la psicología del personaje, cómo se comporta, cuál es su carácter, cuáles son su mentalidad, cuál es su manera de pensar, etcétera, etcétera. Esto determina cuál es la forma que va a tener el cuerpo de ese personaje, la cara de ese personaje, las expresiones de ese personaje, los gestos, la gestualidad en general de ese personaje, cómo se mueve y todo. ¿Sí? La morfología. Para que me entiendas, sería un poco raro que de repente te diga que esta persona es la persona más agresiva y la más peligrosa de todo el planeta. Es decir, sí que es cierto que en determinado punto podría jugar y podrías decir, sí, porque tiene pinta de no ser peligroso, pero en realidad sí lo es. A ver, su postura, la manera en cómo pone las manos, su expresión triste, etcétera, etcétera. Probabilísticamente este tío no va a ser peligroso, no va a ser agresivo. Entonces directamente esto refleja su carácter. Entonces si tú defines un personaje que sea, por ejemplo, vago, tristón, que no tenga ambiciones en la vida, pues esto, por ejemplo, podría ser un tipo de personaje que le iría bien a esa descripción psicológica. Es decir, la psicología de un personaje vago, etcétera, etcétera, estaría determinando la morfología, que básicamente este tipo de cuerpo, este tipo de gestualidad, este tipo de expresión facial, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que sí, que podría jugarlo, que a lo mejor el tío es un asesino en serie, pero eso no lo sabemos y eso sería un caso especial. En este sentido, generalmente, cada una de las formas que existen en el mundo dan ciertas sensaciones o transmiten ciertas cualidades mentales en los personajes. Por tanto, si por ejemplo yo hago un personaje con esta forma de cuerpo, con esta, van a tener diferentes, van a expresar diferentes cualidades mentales, actitudes, caracteres, etcétera, etcétera. Si yo por ejemplo escojo y hago un personaje que tenga cantos muy puntiagudos, muy picudos, voy a hacer algo que parezca más bien malvado, y te voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, esto te puede hacer mucha gracia porque es muy simple y parece un poco estúpido, ¿no? Es un boceto muy sencillo, pero sin embargo refleja muy bien lo que he dicho. Se nos va a mover la cámara un poquito, ya aviso. Refleja muy bien lo que acabo de decir. Es un personaje que tiene ángulos muy picudos, incluso en la cara, en los ojos, que los tiene así, y es solo, el iris es solo una barrita, la nariz que la tiene así, la boca que la tiene así. Entonces todo son ángulos picudos y triangulares, y esto pues ciertamente le da al personaje un aire un poco malvado, digamos. Si por ejemplo yo escojo formas más cuadradas o rectangulares, voy a obtener algo, como ves aquí, que es mucho más sólido, mucho más estable, mucho más... quizá da un aspecto de ser una persona un poco más fuerte, ¿no? Entonces aquí por ejemplo tenéis un ejemplo que hasta en la cara, ¿no? He puesto una nariz así, incluso los ojos son cuadrados, ¿sí? Incluso la boca la he hecho un poco cuadrada, las cejas son más cuadradas. Esto da un aspecto pues de mucha mayor solidez, estabilidad, etcétera, etcétera, como ya he dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, este personaje pues iría bien, por ejemplo, que fuera pues un guardián, ¿no? Le podríamos poner una armadura, que tuviera un casco, etcétera, etcétera. Que de hecho tengo un personaje que tiene un poco esta cara, ahora que pienso, uy, se desenfoca un poco, que tiene un poco esta cara en el manga. Entonces, esto y esto son dos personajes que no tienen nada que ver en el aspecto físico, y precisamente estas formas son las que acaban dando el contraste y haciendo que tus personajes se vean muy diferentes, ¿no? Obviamente si tienes muchos personajes en la serie no vas a poder simplemente coger, o sea, te van a faltar formas, quiero decir, entonces tienes que jugar un poco con las cosas, ¿no? Con las formas y un poco experimentar tú mismo, no simplemente coger lo básico y hacer todos los personajes así que sean sólidos, estables y tal, hacerlos así, o todos los que sean malvados, hacerlos exactamente así. Puedes hacer un personaje malvado que tenga esta forma, o utilizar esto, pues sí puedes hacerlo, pero a lo mejor puedes ponerle esta cara un poco, que es un poco más cuadrada, pero los ojos también se los puedes hacer así, ¿no? O la nariz así. Puedes jugar un poco dependiendo, porque todas las personas no somos siempre blanco y negro. Es decir, si eres una persona malvada, pues a lo mejor tienes tu punto de buena persona en algún momento, o no es una persona malvada, pero de repente no eres tan agresivo y eres una persona más calmada, aunque no seas... ¿Entiendes? Porque esto, por ejemplo, da aspecto agresivo, pero tú puedes tener una persona malvada que tenga este cuerpo, por ejemplo, pero que no sea físicamente o que no tenga un carácter tan agresivo, ¿no? Entonces puedes jugar un poco con las formas y experimentar tú mismo. Yo te digo la base de cómo funciona un poco todo esto. Lo mismo, pondré un caso más para que se vea, pero lo mismo pasa con una persona, por ejemplo, que está gorda, ¿no? Si yo hago una cara así un poco, que como que se cae, ¿no? Toda la carne, y hago un cuerpo que es muy redondo, pues efectivamente esta persona no va a dar el aspecto de ser especialmente agresiva.
sino todo lo contrario. Una persona que se mueve lento, una persona que es vaga, una persona que es dócil, etcétera, etcétera. Pues, como veis, pues esto es un ejemplo de un personaje con el cuerpo un poco en forma de redonda o un poco más ondulado. Sí, de hecho esto incluso se puede percibir como algo más sensual, más que vago. Si haces una mujer pues con unas caderas así muy grandes y demás, pues se puede interpretar así. Pero por lo general una forma redonda es una forma blanda, suave, etcétera, etcétera. El segundo punto que vamos a trabajar es la postura y la silueta. Hemos visto lo que es la morfología y la psicología, cómo van de la mano. Pues efectivamente de la psicología también podemos obtener una postura y una silueta que va a determinar mucho, como ya he dicho creo que en otro vídeo, cuánto reconocemos al personaje. O sea, esta parte para mí es muy importante. Aquí he dibujado un par de figuras, un par de posturas para que entiendas lo que te quiero decir. Cuando tú tienes una persona que, por ejemplo, tiene el pecho hacia afuera, expresa que realmente es una persona que tiene pocos miedos, que es un poco más echada para adelante y que no es una cobarde, que es una persona activa, etcétera, etcétera, ¿no? Si haces una persona que generalmente esté en esta postura, pues va a transmitir ese tipo de cosas, ¿no? Si tienes un personaje que es un cobarde, generalmente no lo harías en esta postura. Pero si tienes un personaje que es un cobarde, como acabo de decir, probablemente sí lo harías en esta postura. Esto es una postura derrotista, prácticamente como si la persona tuviera un peso aquí encima que no le deja levantarse, tiene todo lo que es sus órganos vitales protegidos, como quien dice. Es una persona que está como rendida, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una persona que sea, pues eso, cobarde, débil, etcétera, etcétera, tendrás que hacerlo en esta posición. Pero obviamente estas no son las únicas posturas que existen muchas más. Este sería el ejemplo de dos posturas contrarias también. Una persona que está mucho más animada, que alza los brazos. Otra persona, por ejemplo, que tiene la pelvis, toda esta parte aquí, muy adelantada. Y es una persona pues, que tiene las manos en los bolsillos, que está un poco encorvado también por aquí. Esto es una persona vaga, una persona pues un poco despreocupada, una persona que no es muy activa tampoco. No precisamente débil o dócil, pero sí vaga, sí una persona que no se preocupa mucho. Un poco Shikamaru de Naruto, por decirte algo, o Gritz de Advance Wars 2, creo que era el 2, puede ser, o del 1, no me acuerdo, pero para que te hagas una idea, ¿vale? Una de las cosas que te puede ayudar a hacer estas posturas es un poco imaginarte cuál es la línea principal que corresponde a esta postura. Por ejemplo, esta postura podríamos decir que prácticamente es un arco, ¿sí? Tiene el pecho hacia adelante, todo hacia adelante. Entonces, si yo dibujo un arco, exagerándolo mucho, pues puedo empezar a dibujar la postura desde aquí. Sé que el pecho pues me tendría que tocar aquí más o menos, y sé que si el pecho está hacia afuera, la pelvis está hacia atrás. Por tanto, puedo hacer un hueco contrario aquí y las rodillas pues más o menos volverían a tocarme esta línea del arco. Entonces yo ahí puedo construir la pose así. Ahora pondré más ejemplos, ¿vale? Exagerado y un poco más dibujado, pero para que tú me entiendas. Te pongo un ejemplo también, por ejemplo, de esta postura de aquí. Esta postura aquí es un buen ejemplo. Prácticamente esta postura hace una C, pues yo voy a dibujar una C. Y mira, pues aquí ya puedo empezar a dibujar las piernas. Aunque sea de una manera un poco floja, pero lo voy a hacer así, ¿vale? Esto es una C, ya prácticamente aquí le hago lo que es el agujero de los brazos. Prácticamente ya tengo una pose. Es muy sencillo, sí, ¿se entiende? También. La cuestión es, estas poses expresan algo. Incluso esta que está muy sencilla, muy guarra. Bueno, esta también, la verdad. Por muy mal dibujadas que estén, expresan algo. Y eso es lo más importante. Porque muchas veces nos preocupamos de hacer una anatomía perfecta y hacer pues, un pecho con unos músculos y no sé qué. Y que si el bíceps, el tríceps, no sé qué. Y luego nos queda algo que realmente se cae a trozos, no se aguanta. Porque no tenemos la gestualidad del cuerpo bien hecha. Entonces, hacer una línea que digamos marque la gestualidad del cuerpo que quieres dibujar, pues te va a ayudar siempre a transmitir mejor lo que quieres transmitir, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de la silueta. Si yo te enseño esto, lo primero que piensas es en Mickey Mouse. A menos que hayas leído mi manga y hayas visto el personaje que se llama Dosuhiki, que tiene también estas orejitas así, pero solamente lo has pensado en Mickey primero. Eso es porque la silueta, al igual que en este caso de aquí, está bien trabajada. La cuestión es, si tú pintas todo tu personaje en negro, si solo dejas la silueta, ¿cómo de reconocible es tu personaje respecto a todos los demás? Vale, este por ejemplo sería un personaje muy reconocible porque tiene unos cuernos, tiene estas dos cosas volando, una capa, y es muy sencillo. El protagonista de mi manga, Ao, por ejemplo, tiene algunos aspectos que definen muy bien su silueta, y es estos pendientes muy grandes de aquí, y por ejemplo este hueco que deja el chaleco. Cuando el chaleco se acaba, todavía queda un trozo de cuerpo delgado que deja este hueco de aquí que hace que se reconozca bien que este personaje es Ao y no otro. Y además tiene, por ejemplo, este punto, todo esto está hecho a posta obviamente, que le da un poco más de
de reconocimiento a la silueta. Si tú dejas todo esto en negro, esto sobresale de la silueta y hace que tú reconozcas mejor que este es el personaje. O sea, tiene 3 puntos clave: lo que son los pendientes, esto y este hueco que deja aquí el chaleco corto. El hecho de que la silueta sea tan importante fue uno de los motivos por los que empecé a experimentar con esto y le puse a Dosuhiki, a mi personaje, estas orejas, porque este personaje de por sí es reconocible, este personaje de por sí así es reconocible, y ese es el objetivo con el tema de la silueta. Que por cierto, si no te has suscrito, suscríbete, porque si no te vas a perder este tipo de vídeos. Y sí, voy a seguir subiendo vídeos, ¿vale? Sé que tardaba en este, pero voy a seguir subiendo. No me apetecía cambiar la cámara de vista, así que es lo que hay. El tercer punto es estética con un giro, ¿vale? Y tenemos 2 puntos que os explicaré: 1 más 1 es igual 1000 y las particularidades estéticas. ¿A qué me refiero con 1 más 1 es igual 1000? Que si tú combinas una cosa y le pones a esa cosa otra cosa que es diferente, por tanto la suma de las dos no es simplemente 2 cosas separadas, sino que puede ser algo totalmente nuevo que para mí suma muchísimo más que un simple 2, que son 2 cosas juntas. Es decir, que el valor de juntar 2 cosas diferentes en tu personaje va a multiplicar muchísimo la originalidad de tu personaje, la calidad de tu personaje y tu personaje en sí, vaya. Por ejemplo, de repente puedes hacer un personaje basado en la Edad Media, pero que de repente, pues yo que sé, le llega una tecnología extraterrestre y pues yo que sé, pues todos estos tienen como ojos por todas partes, tiene una antena por aquí. Y de repente es algo que es como básico, que es, bueno, un soldado de la Edad Media, pero de repente le pones todo tipo de cosas que son como de una tecnología alienígena de algún tipo, por decirte algo. Como he dicho antes, 1 más 1 son 1000. Esto es, por ejemplo, más original, más único que otra cosa que sea puramente de la Edad Media o puramente alienígena, por así decirlo. Mezclamos 2 cosas, o ahora de repente le metemos una barra de pan aquí y ya pues esto se vuelve loco, ¿no? Pues sería raro, pero ya esto es un personaje que a lo mejor no ves en otro sitio, porque le he metido de repente una barra de pan aquí. Ya está con la barra de pan, yo qué sé. Y luego también es muy interesante que incluyas algunas particularidades estéticas en tu personaje. Como por ejemplo, y esto tengo un personaje yo que es así, que tenga una mano que de repente en vez de tener 5 dedos tenga 6 dedos. Parece una chorrada. A ver, no vas a hacer todos tus personajes con 6 dedos, pero de repente esto es una particularidad estética. O por ejemplo, el pendiente de AO. Los pendientes de AO son unos pendientes bastante grandes, amarillos, y pues eso es una particularidad estética que él tiene. Pues de repente no es una particularidad de su propio cuerpo, sino por ejemplo que es un pirata que siempre lleva aquí pues un mono, o lleva un loro, o lleva lo que sea. Esto es algo que es particularmente estético suyo, porque si es algo que siempre lleva encima, pues también contaría como tal. Pues son un tipo de cosas que hacen que el personaje sea un poquito más único. Entonces esto te puede dar mucho, como por ejemplo esta barra de pan que le hemos puesto a este señor, ¿vale? O por ejemplo estos ojos aquí, o esta tal, o de repente si le pongo una peca aquí. Son cosas que te pueden ayudar a hacer que el personaje sea un poco más diferente a todos los demás. Y hasta aquí un poco los 3 puntos. Así que vamos a hacer un resumen. Para resumirlo, los 3 puntos eran: su psicología determina su morfología, es decir, depende de la forma de la cabeza, depende de la forma del cuerpo que hagas, pues eso va a tender a reflejar un tipo de carácter en concreto. Y va a transmitir más agresividad, más pasividad, más estabilidad, un personaje que es más bueno, un personaje que es más malo, más agresivo, más dócil. Segundo punto, recuerda trabajar la postura y la silueta, porque eso también va a determinar mucho el carácter de tu personaje. Un personaje que saca pecho es más atrevido, un personaje que está más encorvado, pues es un personaje, por ejemplo, más vago o más cobarde. Y el tercer punto, lo que yo llamo estética con un giro. Ya sabes que lo de con un giro yo siempre lo digo, y es el arte de mezclar 2 cosas para crear una nueva y hacer que algo normal se vuelva especial. De nuevo, si no estás suscrito a este canal, yo sé que he tardado mucho en subir este vídeo, sé que he tardado como no sé si 3 semanas o un mes, pero suscríbete porque no tengo ninguna intención de dejar el canal de YouTube. Simplemente han pasado muchas cosas estas semanas y he priorizado el manga, que es lo más importante al fin y al cabo. Así que si no estás suscrito a este canal, de nuevo suscríbete, sígueme en TikTok, que publico prácticamente cada día. Y si no has leído mi manga, de nuevo te lo vuelvo a dejar aquí abajo para que vayas y te puedas leer los 3 primeros capítulos. Recuerda que el 4º está a punto de salir, bueno, me queda entintarlo todavía y demás. Y no olvides dejarme aquí en los comentarios cualquier duda que puedas tener sobre el proceso de cómo crear un manga. Recuerda que yo lo estoy haciendo, por tanto voy a hacer un curso de cómo crear un manga desde principio a fin, que es lo que estoy haciendo con estos vídeos. Entonces si tienes alguna duda de alguna parte del proceso, yo me la puedo apuntar, puedo hacer un vídeo y lo puedes ver más tarde. Creo que no me dejo nada, nos vemos en el siguiente vídeo.